Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar un poco de la clasificación de funciones y vamos a hacer un poco de función inversa. En primer lugar, vamos a arrancar viendo el tema de clasificación de funciones, teniendo en cuenta lo que dice acá, f que aplica a en b. F que aplica a en b. ¿Qué significa esto? Bueno, el conjunto A es el dominio de la función en el que se encuentran todos los valores de x o, dicho de otra forma, de la variable independiente. Y el conjunto B es el codominio de la función en el que se encuentra la imagen y están los valores de y o de la variable dependiente. Hay que tener en cuenta antes de arrancar que esto viene predeterminado, que el conjunto A, que el conjunto del dominio, sean todos los reales y que el conjunto B también sean todos los reales. Esto se puede modificar dependiendo de lo que yo esté analizando. En primer lugar vamos a hablar sobre la función inyectiva. Dice acá, una función inyectiva es aquella para la cual elementos diferentes del dominio se relacionan con elementos diferentes de la imagen. ¿Qué significa esto? Gráficamente, acá dice, para determinar gráficamente si una función es inyectiva, al trazar rectas paralelas al eje de abscisas, estas deben cortar a la gráfica de la función en un solo punto. En el caso de que tenga estas funciones, por ejemplo, voy a trazar líneas paralelas al eje de abscisas o líneas horizontales simplemente, y deben cortar en un solo punto para que sean inyectivas. En este caso sí, corta en un solo punto. Ahora, en este caso no es inyectiva. En este caso sí, corta en un solo punto. La primera función es una lineal, la segunda una cuadrática y la tercera es una logarítmica. Bien, ¿qué pasa? Vamos a ver este ejemplo. En el caso de una cuadrática, ¿nunca va a ser inyectiva una cuadrática o sí puede ser inyectiva una cuadrática? Sí, puede ser inyectiva una cuadrática en el caso de que nosotros le saquemos esta rama y solo trabajemos con esta rama. Entonces nos va a quedar que corta en un solo punto, ¿sí? Entonces, ¿todas las funciones van a ser inyectivas? Y la respuesta es sí, porque nosotros podemos acomodar el valor del dominio para que sea una función inyectiva. Acomodar, ¿qué sería? Que el dominio deje de ser todos los reales para convertirse en el dominio que nosotros creemos que es necesario, ¿sí? Y para demostrar vamos a usar esta parte que dice, para todo x que pertenece a A se verifica que si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Yo voy a partir de decir f de x1 es igual a f de x2 y a partir de movimientos algebraicos debo llegar a que x1 es igual a x2. En el caso de que yo no pueda llegar a eso, que me dé alguna otra cosa, puedo acomodar el dominio para que esta función sea inyectiva, ¿sí? Entonces, inyectiva, el conjunto A. Inyectiva no tiene que ver con ninguna otra cosa. Inyectiva, analizo el dominio, que son los valores de x, y estoy analizando el conjunto A, ¿sí? Bueno, seguimos. Ahora vamos a analizar la sobreyectiva. Dice, una función es sobreyectiva si para todo valor del codominio le corresponde una preimagen del dominio. Entonces, me olvidé del dominio, ya acomodé todo, y ahora voy a estar acá, en el codominio. Dice, para todo valor del
codominio le corresponde una preimagen del dominio. ¿Qué sería una preimagen? Un valor de x, ¿sí? Entonces, dice acá, es decir, una función es sobreyectiva si el codominio de la función es igual a la preimagen de la misma. ¿Qué tengo que hacer? En el codominio, que viene predeterminado, que son todos los reales, tiene que ser igual a los valores que puede tomar la función con respecto al eje y. Entonces, tiene que ser igual a la imagen de la misma. Entonces, para que una función sea sobreyectiva, yo tengo que mirar la imagen de la función y ese valor es lo que tiene que ser el conjunto B, ¿sí? El conjunto B tiene que estar dado por los valores de la imagen del gráfico o de la función. Por ejemplo, esta función es lineal y tiene como imagen todos los reales. Entonces, yo sin acomodar nada, el conjunto B va a ser igual al que me viene predeterminado, ¿sí? Esta acá, la logarítmica, viene desde menos infinito y va hasta más infinito. Entonces, sin acomodar nada, el conjunto B va a seguir igual, va a ser reales. Ahora, ¿qué pasa en esta función? Si yo miro la imagen, va a arrancar, por ejemplo, desde 0,5 hasta más infinito. Y eso no es igual a todos los reales. Entonces, para que esta función sea sobreyectiva, el conjunto B va a tener que ser este. Entonces ahí yo ya estoy acomodando el conjunto B. Y la función es sobreyectiva. Y por último, dice acá, una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. O sea, va a ser cuando al final de ver si es inyectiva y si es sobreyectiva, defino los conjuntos A y B. Entonces, reitero, todas las funciones vienen predeterminadas siendo A y B reales. Para la inyectiva solamente miro la parte A, solamente miro la parte del dominio. Y para la sobreyectiva solamente miro la parte B, solamente miro la parte de la imagen. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿sí? No porque sea inyectiva ya va a ser sobreyectiva o viceversa, ¿sí? Tengo que trabajar las dos cosas por separado. ¿Y para qué charlamos todo esto de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva y todo eso? Para llegar a la función inversa. Dice, dado f que aplica a en b, tal que y es igual a f de x, se puede obtener una función inversa f a la menos 1 que aplica b en a, tal que x es igual a f a la menos 1 de y, que solo existe en caso de que f sea biyectiva. Entonces, yo ya demostré que la función es biyectiva, entonces puedo calcular la inversa. ¿Y qué pasa en la función inversa? El conjunto A, que a la función original es el dominio, en la inversa pasa a ser el codominio. Y el conjunto B, que en la original es el codominio, pasa a ser el dominio de la inversa. Y algo que también pasa con la función inversa, que el corte con el eje X de la función original pasa a ser el corte con el eje Y, o bien llamado ordenada al origen, ¿sí? Entonces, también el corte con el eje Y, voy a poner acá Y, corte con el eje Y de la función original pasa a ser el corte con X de la inversa, ¿sí? Entonces, fíjense que el dominio pasa a ser codominio, el codominio dominio, el corte con el eje X pasa a ser con el corte con el eje Y, y el corte con el eje Y pasa a ser el corte con el eje X. Ahora, ¿cómo encuentro la inversa? Bueno, primero demuestro que es inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, y luego dice acá, para obtener la fórmula de la función inversa, se debe realizar un cambio de variables. Luego despejo la y. Ejemplo, si yo tengo la función, voy a escribir otra cosa, f de x
igual a x más 1. Tengo que tener en cuenta que f de x es lo mismo que tener y. Entonces, yo tengo y es igual a x más 1. Pero dice que hay que hacer un cambio de variables. ¿Qué sería un cambio de variables? La y se convierte en x y la x se convierte en y. Y todo lo demás lo copio igual. Una vez que hice el cambio de variables, lo que hago es despejar la y. Entonces esta y que está acá, yo la necesito solita y para eso este más 1 lo paso como menos 1 del otro lado. Y esa va a ser mi función inversa.